Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Alan Rivera y quiero hablarles de la ideología de género, los orígenes y el desarrollo de la ideología, teoría o enfoque de género, que en esta época está muy enraizado en los textos y documentos que trabajan las Naciones Unidas, está ya muy extendido en Europa, en Estados Unidos, y está comenzando a enraizarse en nuestros países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, en Perú. Hay una tremenda batalla que estamos librando muchos demócratas por evitar que el enfoque, teoría o ideología de género sea implantado en nuestros países, sobre todo en nuestro país, en el mío Perú, porque finalmente se trata de una tesis, una teoría, un enfoque o una ideología basado en el neomarxismo, que busca, por supuesto, lo que todos conocemos, que es construir una sociedad, entre comillas, justa, en la cual todos vivan felices, todos vivan iguales, pero en el fondo pues se trata de comunismo, ¿no? Y ya sabemos cómo acaban esos experimentos, cómo han acabado en todos los países del mundo. Bueno, voy a explicarles la ideología de género, voy a tratar de ser breve. Una cosa que quiero advertir es que no hablo de religión, no voy a hablar de ningún tipo de religión, así que quienes quieran contestar o quieran debatir, no metan el argumento religioso, no vengan a decir que uno es un fanático religioso, no, nada de eso. Tampoco soy homofóbico, no soy homosexual, soy heterosexual, pero conozco gente muy cercana de mi familia que sí son homosexuales y tengo amigos, y eso es algo que cada persona decide hacer con su vida lo que quiere, en la intimidad y en la privacidad del hogar o de su casa. Uno hace lo que quiere hacer siempre y cuando no afecte a los demás. El problema es que el enfoque, teoría o ideología de género está empezando a afectar a los demás porque quieren inculcar en las escuelas, en los medios, a través de los medios de comunicación y a través también de todas las áreas de la vida de un país, que se tiene que pensar de esa manera. Comienzan con propuestas que suenan buenistas, ¿no? Suenan buenas. Hay que respetar a los demás, claro que hay que respetar a los demás. Hay que tener tolerancia, ¿no? ¿Quién se va a imponer? Solo un intolerante se va a oponer a la tolerancia, pero vamos a ir viendo de dónde viene todo esto y a dónde es que va. Y esa es la explicación que quiero dar hoy. No soy homofóbico, soy muy tolerante con la gente, cada quien tiene el derecho a vivir su vida como quiera. Lo que no tiene el derecho es de afectar a los demás y querer que los demás piensen como uno piensa. Yo tengo mi vida privada, tengo mi vida íntima con mi pareja, y yo no tengo por qué estarle diciendo a los niños de 6, 5 años, 7, 12 años cómo es mi vida íntima, cómo es mi vida privada. Cada persona, todas las personas, el ser humano a determinada edad va desarrollándose y va conociendo determinado tipo de cosas en su vida y va definiendo lo que va a hacer en su vida. La orientación que uno tenga debe ser natural, debe ser porque uno decide, no porque te inculcan y te dicen esto es así o esto es así. Muy bien, dicho esto, voy a comenzar. La ideología de género, orígenes y desarrollo, me voy a apoyar en esto. La ideología, teoría o enfoque de género es una doctrina que se incubó desde la década de los años 30 del siglo pasado y se desarrolló con fuerza a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Plantea que las diferencias entre lo masculino y lo femenino se deben a cánones sociales y culturales y deja de lado las características biológicas de los individuos. Eso es muy importante. Es decir, ¿qué dice la teoría o enfoque de género? Te dicen, tú no naciste hombre, tú no naciste mujer. A ti te asignaron un sexo a la hora de nacer. Te pusieron el vestidito rosado o te pusieron la ropita celeste. Y por eso tú eres lo que eres, porque la cultura te ha metido en la cabeza que tú eres hombre o tú eres mujer, ¿no? Con lo cual encontramos ya con lo cual encontramos ya la primera contradicción, porque los defensores del enfoque, los promotores y defensores del enfoque o teoría de género o ideología de género, que generalmente se van a dar cuenta son siempre gente de izquierda, ¿no? En el Perú los llamamos caviares, ¿no? En otros países los llaman rábanos, o son progres, ¿no? Los progresistas dicen que son progres nomás, ¿no? O gente sencillamente comunistas reciclados, ¿no? ¿Qué piensa
que a ti te asignan un sexo determinado, un género, te dicen tú eres hombre. O sea, la parte biológica no es lo más importante. Lo más importante es que los cánones sociales y culturales son los que te obligan a hacer determinada cosa. Pero su primera contradicción es que dicen que un homosexual nace homosexual. O sea, es gracioso porque el homosexual sí nace homosexual, pero el heterosexual no. A ese sí le asignan, pero el homosexual no. Dicen que incluso hay estudios, dicen, ¿no? que podrían afirmar que existe el gen homosexual. No existe pues ningún gen homosexual, y ya lo dijo el presidente, el jefe de la misión del genoma humano, quien ya confirmó que no existe gen homosexual. Entonces, vamos ahora al siguiente punto. ¿Por qué les tengo que explicar ahora lo que es la teoría marxista? Ya lo vamos a ver más adelante para que vean de dónde nace la teoría enfoque o ideología de género. La teoría marxista habla de estructura, ¿no? En este triángulo vemos la estructura abajo y la superestructura arriba. ¿Qué es la estructura? Es la economía, cómo se maneja la economía del sistema capitalista mundial, ¿no? Los modos de producción, cómo producen los trabajadores, cómo se genera la producción de las cosas, las relaciones sociales de producción, ¿no? Ricos, pobres, proletariado, propietarios y las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, según la teoría marxista, esa estructura sostiene la superestructura, el triángulo chiquito de arriba. ¿Qué sostiene? Sostiene el Estado tal como lo conocemos, el edificio jurídico y político, es decir, la estructura judicial de cada país, las ideas, o sea, cómo piensa la gente, la filosofía, la religión, el arte, la literatura y, ojo, la familia. Muy importante concepto. Entonces, Marx decía que para que destruyamos este sistema injusto capitalista y construir el comunismo, lo que tenemos que hacer es romper la estructura, la parte de abajo que vemos, para que caiga la superestructura, ¿no? Se viene todo abajo. Para eso hay que propiciar, decía, la lucha de clases, ¿no? Acá como vemos aquí, la lucha de clases quiebra la base y va a cambiar la superestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura determina la superestructura. Siguiente cuadro. Sin embargo, los neomarxistas dicen que eso ya no va a ser así, porque ellos ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que en la Revolución Rusa eso no funcionaba. Es decir, lo que se creó fue un Estado autoritario, ¿no? En el que el Politburó era el privilegiado, la pirámide se hizo más chiquita y la estructura de producción seguía igual. O sea, no alcanzaron la justicia social, no alcanzaron el comunismo, ¿no? Entonces se van de la lucha de clases a la lucha cultural, de la lucha de clases a la lucha cultural. El marxismo, mientras el marxismo decía, tiene que haber una revolución armada para luchar contra las fuerzas armadas del statu quo, de la estructura, y el neomarxismo dice no, lo que tiene que haber es una revolución cultural para luchar contra la tradición cultural. Es decir, la superestructura va a caer desde la superestructura. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras el marxismo clásico dice hay que generar la lucha de clases para hacer la revolución armada y romper todo y volver a construir, los neomarxistas dicen no, lo que tenemos que hacer es cambiarle las ideas a la gente, ridiculizar, demostrar que la estructura, la superestructura está mal, ¿no? Y que la injusticia social viene de esa forma de pensar para que después todo se cambie. ¿Cómo se llega a este punto? Se llega a través de la escuela de Frankfurt. ¿Te vas, hijito? Ok, mi hijo que ya se va. La escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Quiénes fueron los de la escuela de Frankfurt? Fue un grupo de investigadores que basaron sus ideas en las teorías de Marx, de Hegel y Freud. Formaron en 1923 el Instituto de Investigación Social de la Universidad Frankfurt del Meno, que quedaba en Alemania. Entonces por eso le pusieron la escuela de Frankfurt, ¿no? Una determinada corriente de pensamiento. Para ellos la teoría se entiende como una forma de la práctica. Creo que voy a tener que achicar el PowerPoint para que se vean las fotos de todos. Acá están los principales representantes de la escuela de Frankfurt, que son pues Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Erich Fromm, ¿no? Y Herbert Marcuse, uno de los principales. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos empiezan a desarrollar un pensamiento, todos ellos se adscriben
a las teorías de Marx, de Hegel y de Sigmund Freud, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que la Revolución Rusa pues no funcionaba y cuestionan el marxismo. Entonces, desde la perspectiva hegeliana de la dialéctica dice que la negación de una teoría produce que se supere esa teoría y mejore. Entonces ellos dialécticamente van a negar el marxismo utilizando al propio Marx y a Freud para volver a replantear una teoría de construcción de una nueva sociedad, ¿no? Y estos son los principales representantes, pero hay muchos más. El último de los más connotados fue Jürgen Habermas, ¿no? Entonces, ¿qué crearon los de la Escuela de Frankfurt? Crearon lo que se llama la teoría crítica. O sea, la teoría crítica no es una teoría sobre la crítica como algo de ideas puramente, sino la teoría es que hay que criticar. ¿Y qué hay que criticar? El statu quo, o sea, la sociedad, la superestructura. ¿Para qué? Para destruirla. Es decir, ellos dicen, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental, llámese capitalista, esperan que esa sociedad se derrumbe. Entonces ya van de la lucha de clases a la lucha cultural. ¿Se dan cuenta cómo cambia la diferencia, ¿no? Uno de los principales expositores de esta escuela es Herbert Marcuse, ¿no? Escribió 2 libros muy importantes, Eros y Civilización y El hombre unidimensional. Poquito antes de explicar a Herbert Marcuse, les quiero decir que qué pasó con los miembros de la Escuela de Frankfurt. Recuerden que ellos nacen, la Escuela de Frankfurt nace en 1923, cuando empiezan a cambiar la Alemania y empieza el nazismo a crecer. Una vez que Hitler toma el poder, se les hace imposible a estos intelectuales, porque eran marxistas y también casi todos, si no todos, eran judíos. Entonces todos huyen de Alemania y se van a refugiar ¿dónde? Se van a refugiar a Estados Unidos en la década de los 40. ¿Y se refugian dónde? Principalmente en la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia en Nueva York, pero también recalan en MIT, en Harvard, en Princeton, entran a universidades, también se van a Inglaterra, se van a Londres, a la Universidad of Politics and Economics de London, que son centros, o sea, son las universidades más importantes del mundo. Esta gente era muy inteligente, eran tremendos intelectuales. Entonces, su teoría crítica, sus tesis, su visión del mundo de que hay que destruir la superestructura empieza a calar en términos de universidades. Y desde ahí, desde el propio mundo occidental, ellos empiezan a derramar su pensamiento y su teoría crítica. Y entonces ese pensamiento va a ir recalando en otras universidades. De las grandes universidades obviamente se van a las universidades de menor categoría, de menor rango, y empiezan a llegar también a nuestros países. En Perú, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad donde yo estudié filosofía y también derecho, está totalmente tomada por la gente que piensa a través del enfoque de género. Y enfoque de género, yo le pongo comillas, porque es una ideología, porque viene de aquí, ¿no? Entonces la teoría crítica dice, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental, se espera que la sociedad se derrumbe, ¿no? Entonces Herbert Marcuse, que decía, el hombre ha perdido su sentido crítico, cada vez está más adaptado, leamos juntos, más adaptado e integrado al sistema llevado por el consumismo y la liberación de las costumbres, dice Herbert Marcuse. La ciencia y la técnica son instrumentos de dominación y el consumo también es otra forma de alienación, el consumismo. Tercer punto importante para Herbert Marcuse, la nueva clase obrera se integra en el sistema capitalista. Como los obreros se integraron en el sistema capitalista, dicen, ya no pueden hacer la lucha de clases porque ya están integrados. ¿Por qué? Porque les bajaron las luchas obreras, lograron bajar las horas de trabajo. Ya no eran 16, 14, 12 horas de trabajo, eran 8 horas de trabajo, beneficios sociales. Entonces ya el obrero pues ya no era tan pobre y tan misérrimo como en aquellas épocas donde Marx planteó la revolución socialista y el comunismo. Entonces, como los obreros y muchos grupos sociales, los mismos campesinos han mejorado sus condiciones de vida en los países desarrollados,
pues un agricultor ya tiene carro, el obrero también sale de la fábrica y se va en su auto a su casa a ver televisión con su familia, entonces ya se insertan dentro del sistema capitalista. Ellos ya no son buenos agentes de la revolución. Entonces, para hacer la revolución se necesita hacer la revolución cultural. Entonces dice Marcuse, la Escuela de Frankfurt, que como la nueva clase obrera se integró al sistema capitalista, hay otros grupos sociales, como los estudiantes, los marginados sociales y raciales, los que van a ser el germen de la revolución. ¿Quiénes son marginados sociales? Los homosexuales, las comunidades LGBTI, los queer y todo lo que está supuestamente marginado socialmente, ¿no? Entonces ellos van a ser los nuevos agentes y, por supuesto, los intelectuales, los estudiantes. Por eso es importante tomar las universidades. Erich Fromm también va por el mismo camino. Escribió el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, el miedo a la libertad, son textos muy importantes, el arte de amar, ¿no? Que no es un texto sobre el amor rosa, sino es un texto de psicología sobre la importancia del amor y las relaciones entre las personas debido al amor, ¿no? La masculinidad y la feminidad, dice Erich Fromm, no son reflejo de diferencias biológicas, sino que son derivadas de los roles o funciones sociales. ¿Ok? Punto. Ojo con esto. La masculinidad y la feminidad no son reflejo de diferencias biológicas, sino derivadas de los roles o funciones sociales. Aquí se empieza a incubar desde la ideología de género, desde la Escuela de Frankfurt, este enfoque de género que ahora estamos viendo que lo tratan de meter a la fuerza en todos los países. En esa época también está este pensador intelectual comunista italiano, Antonio Gramsci. Gramsci, voy a resumirlo rápidamente, dice: hay que adueñarnos del mundo de las ideas para que las nuestras ideas sean las ideas del mundo. Iba exactamente en la misma línea, destruir la superestructura desde la superestructura misma. Y acá hay un tipo que es muy interesante y muy importante, se llama Wilhelm Reich. Este es un investigador, un psiquiatra y médico austríaco que decía que la familia monógama, la educación sexual y la formación del carácter son instancias represivas de dominio capitalista por parte de la sociedad, que se inicia en el hogar con los padres. Por lo tanto, el mecanismo de sujeción a los hijos es también evitar que tengan sexo. Wilhelm Reich decía que hay una energía interna en el ser humano que se desata cuando uno tiene relaciones sexuales. Esa energía, decía Wilhelm Reich, se llama el orgón. ¿Ok? El orgón. Entonces, efectivamente, cuando hay una relación sexual, pues hay energía. Pero él le puso el orgón, ¿no? Era una mezcla de las palabras orgasmo y organismo. Entonces dijo, esa energía se llama orgón y esa es una energía que liberaliza al ser humano, libera al ser humano. Por eso la sociedad tiene que reprimir el tema sexual solamente en el aspecto reproductivo. Fíjense la crítica hacia dónde va, ¿no? El mundo occidental te dice que el sexo es solo para la reproducción, la religión, dice, ¿no? Por eso la religión, el ejército y el Estado son elementos que tenemos que destruir. ¿Para qué? Para que la gente se libere sexualmente y pueda desarrollar su energía, el orgón, como quiera. Wilhelm Reich incluso inventó unas máquinas para producir orgón y por eso lo metieron preso, ¿no? El tipo terminó preso. Hay una película sobre Wilhelm Reich muy interesante que la pueden entrar completita, si quieren, con subtítulos en español en YouTube. Entonces ese es Wilhelm Reich, ¿no? Que escribió un libro que se llama La Revolución Sexual. Él es Wilhelm Reich, este que estaban viendo en pantalla, que tenía un peinado súper loco. Interesante su peinado, ¿no? Bien vanguardista. Él es como el precursor de los movimientos queer, los movimientos LGBTI. Se centran mucho en lo que inició este señor Wilhelm Reich, que además era promotor de que los niños y los jóvenes tengan sexo libre, ¿no? Y no importa con quién, con hombres, con mujeres. La cosa es tener sexo para liberar el orgón, ¿no? Bueno, de todos estos, Escuela de Frankfurt, Gramsci, Wilhelm Reich, otros autores más, como Louis Althusser, por ejemplo,
se embebe esta mujer que se llama Simone de Beauvoir, que escribió un libro que es un hito en el neofeminismo o feminismo radical, o lo que yo llamo embrismo, yo y muchas personas más, el embrismo, o lo que en España llaman las feminazis, ¿no? Todos los autores, la mayoría de autores y estudiosos pues concuerdan en que el primer hito de la ideología, teoría o enfoque de género, como lo quieran llamar enfoque, es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que lo escribió o lo publicó en 1949 y que hace referencia a que el hombre es capaz de ejercer su propia libertad al rechazar la realidad previa. ¿Qué quiere decir? Que yo biológicamente soy un hombre, pero puedo ser mujer también si yo quiero. De ahí es que comienza el tema del enfoque de género. Y Simone de Beauvoir dice algo muy importante en ese libro, y que es de donde se embebe el enfoque, teoría o ideología de género, para convencernos a nosotros de cómo son las cosas y cómo es la vida y cómo la sociedad y la cultura nos hace hombres, nos hace mujeres o nos hace lo que nos hace, ¿no? Y que cada uno decide lo que quiere ser. No se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, tú no naciste con vagina y ovarios, tú eres mujer porque la sociedad te hizo así, ¿no? Como algunos delincuentes cuando los agarran con las manos en la masa y ya no pueden decir que no cometieron el delito, dicen, no, yo soy así porque la sociedad me hizo así, la sociedad sí me hizo. Eso lo dijo un famoso delincuente en Perú en la década de los 80, creo, que le llamaban el loco perochena. Como lo agarraron y era obvio que no podía decir que no era culpable, él dio una declaración en televisión y dijo, lo que pasa es que la sociedad me ha hecho como yo soy, ¿no? La mejor excusa. Bueno, no se nace mujer, se llega a serlo, dice Simone de Beauvoir. Es decir, el género del individuo no está determinado hasta que comienza a interactuar en la sociedad. Fíjense cómo decanta el tema de la ideología desde la escuela de Frankfurt hasta Simone de Beauvoir y más, ¿no? Tenemos otro comunista, un francés, Louis Althusser, que por cierto terminó preso por estrangular a su mujer, a su esposa. Su defensa de los derechos de la mujer no le llegó muy lejos, ¿no? El tipo mató a la esposa y lo metieron, estuvo preso un tiempo, pero después la izquierda francesa comunista logró evitar que lo metan preso de por vida, ¿no? ¿Qué dice Louis Althusser? A través del sistema educativo, dice Althusser, se inculca una ideología que sostiene el sistema opresor capitalista mercantil. El sistema educativo, el ejército y la religión, sistema educativo, ojo, ejército y religión, son parte de este sistema opresivo que hay que destruir desde el sistema mismo, y eso es clave, desde el sistema mismo. Es decir, como ven, desde la escuela de Frankfurt, pasando por Gramsci, pasando por Wilhelm Reich, pasando por Althusser, pasando por Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, todos esos intelectuales de izquierda neomarxistas dicen hay que infiltrar la sociedad. Por eso es que en 1968, cuando vino la revolución del 68, conocida así como los movimientos de rebeldía en Francia, Europa, en Estados Unidos, Peace and Love, ¿no? Peace and Love, hace el amor y no la guerra. ¿Quién inculcó, quién enquistó ese lema, hace el amor y no la guerra? Fue Wilhelm Reich. Hace el amor para que tengas orgón y no la guerra para que no te mueras, ¿no? Entonces, ojo con todos, ¿no? Y aparte gente por supuesto que también tenía un cierto grado de desvío mental, de locura, ¿no? Louis Althusser se volvió loco y mató a la esposa. Arguyó, además, su argumento fue de su abogado era que él se volvió loco y en un estado de locura catatónico mató a la mujer, ¿no? Igual que Wilhelm Reich también, que argumentaron para que no vaya preso que había llegado a cierto grado de locura. Bueno, estos son los que construyen el enfoque, teoría o ideología de género. Vamos un poquito más allá. Todos estos planteamientos de Simone de Beauvoir y todos los demás, influenciados por las corrientes neomarxistas, son los que permitió extrapolar los términos principales y llevarlos a las relaciones entre hombre y mujer, al mismo tiempo que formulaban nuevos conceptos sobre la sexualidad. Y nacen los movimientos LGBTI o LGBTQ, los queer, los que dicen que hay que quitar las leyes para permitir que los adultos tengan relaciones sexuales con los niños. Hay un movimiento que se llama NAMBLA, lo voy a poner aquí, nambla.org, nambla.org, ¿ya? Ahí está, o sea, ahí lo ven, esto es lo que ellos propugnan, ¿no?
North American Man Boy Love Association. ¿Qué cosa ellos quieren? ¿Cuál es su finalidad? Que es el hombre que ama al joven, al niño, hombre y niño, ¿no? Dice, no es lo que tú ves en televisión o lees en los documentos, sino es lo que escuchas en Oprah o en Geraldo, sino porque eso es una propaganda de los políticos contra nosotros, ¿no? El nombre no es el que determina el amor no tiene edad y todas esas vainas que, bueno, no me voy a centrar en eso porque ese no es el tema que estoy tocando ahorita, pero NAMBLA esa organización está en Estados Unidos y es bien fuerte, y en Europa hay muchos más que propugnan que corten toda ley que castigue a hombres o mujeres que tienen relaciones con niños, ¿no? En Francia me parece que fue que ya aprobaron que si un hombre tiene relaciones con un niño de 12 años puede ser una relación consentida. Ese es el enfoque de género, pues. Esa es la ideología de género o teoría de género, como lo quieran llamar, ¿ok? No importa cómo lo quieran llamar. O sea, enfoque, teoría o ideología de género es lo mismo. Viene de estos pensadores y tiene esta forma de pensamiento. ¿Y cuál es su finalidad? Destruir la religión, destruir el ejército, destruir la sociedad tal como la conocemos, la familia sobre todo. Entonces hay que crear nuevos conceptos de familia donde se pierde la autoridad. En mi país, en Perú, el gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, neomarxista también, derogó la ley de fortalecimiento de la familia y aprobó una ley en septiembre del año pasado que le llaman Ley de Familias Democráticas. ¿Cuáles son las leyes de familia democrática? Donde todos tienen igualdad de derechos, ¿no? Los hijos también, pues el hijo te va a decir, papá, no quiero tomar leche con café o no quiero cocoa porque esto no me viene bien. Un niño de 10 años te va a decir lo que va a comer, ¿no? Y también han creado el Observatorio de Justicia de Género del Poder Judicial. En mi universidad, mi alma mater, la Universidad Católica, enseñan cursos con teoría de género y todo eso, ¿no? Y los alumnos, muchos de ellos, por supuesto, defienden eso porque ya están pues concientizados. Así que esto es el enfoque o teoría de género. Se meten, como decía Gramsci, a hacer que nuestras ideas sean las ideas del mundo. Es decir, infiltrarse en todas las instancias, desde lo más mínimo, desde las organizaciones barriales, vecinales, hasta los partidos políticos, y empiezan así, hasta que ya tienen el poder y empiezan a imponer su teoría de género, y después van a venir con ideas como esta, como de NAMBLA, ¿no? Como del NAMBLA, que es que por qué van a poner, si es el amor libre, y estos ya están proponiendo eso, y pertenecen también a los lobbies LGBTI o BTQ o whatever como se llame, ¿no? Que cada vez tienen más fuerza y se asocian con el feminismo radical o el embrismo, ¿no? Y ya las feministas defienden el matrimonio gay, defienden que puedan adoptar y defienden todos los postulados y los privilegios que les están dando a la comunidad LGBTI, igual que a las mujeres en muchas partes del mundo que tienen más derechos que los hombres. Muy bien. Ok, acá tenemos a Marx, un Marx cool, ¿no? Un Marx moderno, con lentes oscuros. Ese es el nuevo Marx. El feminismo primigenio que quería asegurar la igualdad de hombres y mujeres en lo social y en lo político. Esas leyes existen. En muchos países no se llevan a cabo, o hay abuso, hay machismo del hombre contra la mujer. Eso tiene que acabar. Si un hombre le pega a una mujer hay que meterlo preso. O sea, punto. ¿Por qué? Porque es más fuerte, es abusivo. Hombre con hombre que se peleen y tampoco debe haber abuso, ¿no? Pero si hay una pelea, se equipara a la fuerza. Pero un hombre siempre va a ser más fuerte que una mujer en la mayoría de casos, ¿no? Sobre todo de la misma raza, ¿no? Si son de la misma raza, porque que me busquen los superideólogos de género una raza donde la mujer sea más fuerte que el hombre, físicamente más fuerte, para ver si no hay diferencias biológicas. Ok, el feminismo primigenio quería asegurar la igualdad de hombres y mujeres en lo social y lo político, mientras el feminismo radical ya no hay diferencias biológicas, ¿no? Tú decides qué eres, si eres hombre, mujer o gay, se persigue la paridad de los sexos, o sea, se busca que los sexos son iguales, no hay diferencia, desaparecen los roles y las conductas sociales, entre comillas, impuestos, es decir, el padre no tiene un rol en su hogar y la madre no tiene un rol específico.
¿no? No sé qué van a hacer con la leche materna, pues porque el padre no tiene leche, se la tiene que dar la mamá. O sea, están obviando totalmente las diferencias biológicas, ¿no? Y el apoyo y promoción al aborto. Eso es súper importante porque forma parte de una agenda mundial para reducir a la población mundial. Eso tiene que haber aborto, ¿no? Y la mujer tiene el derecho de abortar, o sea, de matar al bebé que tiene en el vientre. Ese es el feminismo radical. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre la izquierda marxista y la izquierda neomarxista, ¿no? La de la imaginación al poder, que era el lema de la revolución del 68. Ya no es el proletariado al poder, ahora es la imaginación. ¿Y dónde está la imaginación? En las universidades, en el mundo intelectual, en la cultura. Acaparan el arte, acaparan la música, acaparan los medios de comunicación. Dense cuenta desde dónde van disparando toda esa batería de su enfoque de género, ¿no? La izquierda marxista decía que la sociedad capitalista se dividía en dos, el proletariado y la burguesía. Decía que el proletariado es el agente de la revolución. El marxismo clásico dice que hay que sustituir la propiedad privada por la pública y que la homosexualidad es resultado de la decadencia de la sociedad capitalista. Mientras tanto, la izquierda neomarxista dice la ideología de género, ¿no? Promulga la ideología de género, el feminismo radical, los lobbies LGBTI, los derechos humanos son básicos para ellos, porque claro, tienen que defender a las minorías, ¿no? La defensa del medio ambiente es otro tema de la agenda de la nueva izquierda, el indigenismo ecológico, la defensa de las minorías y la politización del arte, la cultura, la música, ¿no? Las letras de las canciones, ojo con eso. Eso es pues el neomarxismo, ¿no? Los marxistas clásicos como Stalin se hubieran vuelto locos, ¿no? Utilizan al Che Guevara, que era un asesino de homosexuales, como símbolo de las comunidades LGBTI. Una locura total. ¿Cuáles son los postulados que dieron pie pues entonces a la ideología de género? El hombre usa el sexo como instrumento de dominación y poder. Wilhelm Reich, recuerden. Para contrarrestar el control ejercido es necesaria la liberación sexual. Otra vez, el orgón, Wilhelm Reich. Es decir, el sexo no es solo para la procreación, el sexo es para la diversión y también para la liberación del hombre, del ser humano. Es necesario separar radicalmente lo biológico de lo cultural. Esto se volvería en la piedra angular para la teoría o enfoque o ideología de género. Lo biológico no tiene nada que ver con lo cultural, ¿no? Te asignan un sexo, acuérdense de eso. Y se crea, el escenario para la formación de agrupaciones a favor de la diversidad sexual, muy importante. ¿Por qué? Porque así rompen la familia, pues porque la familia natural es hombre, mujer e hijos, y los hijos nacen hombres o nacen mujeres. Puede pasar que una persona nazca con un problema genético, como por ejemplo la deportista esa sudafricana Semenya, que producía testosterona porque tenía testículos que eran atrofiados, que se habían quedado dentro, no le habían salido, pero tenía vagina. Entonces ella producía testosterona, por eso corría más que las demás. Pues, ¿cómo no va a haber diferencia biológica, ¿no? ¿Cuáles son los postulados, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Estos son los postulados que utiliza la ideología de género, ¿no? Las conclusiones es que pues hay muchos géneros, ¿no? Una mujer que se siente hombre, un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente mujer y hombre, la mujer y el hombre que están acá al centro. Los heterosexuales son estos dos, el amarillo y el verde. Y el verde, el celeste, es pues un hombre que se siente mujer, este es una mujer que se siente hombre, ¿no? También, y el hombre que se siente las dos cosas, o sea, el bisexual, ¿no? Y hay muchos géneros más. En Argentina creo que hay como 170. Entonces, la ideología de género deriva del neomarxismo o marxismo cultural. Primera conclusión, propone anteponer lo social a lo biológico para dar a la persona la potestad de definir y decidir sobre su sexo, sexualidad y género. Incluso cuando son niños, ¿no? Porque en el colegio ya les quieren explicar lo que es eso, a una edad que obviamente el niño no va a entender. 2. La ideología de género afirma que el sexo no es una circunstancia natural, sino impuesta por el orden social dominante, capitalista. Cada persona debe ser capaz y libre de elegir el género que desee, al margen del sexo que tenga. 3. Acepta las diversas tendencias sexuales, reconoce la multiplicidad de géneros. 4. No deben existir diferencias entre la conducta ni responsabilidades entre hombre y la mujer en el entorno familiar. O sea, hombre y mujer tienen las mismas responsabilidades. La mujer por ser mujer y tener
una característica determinada por su biología, pues es igual que el hombre para ellos, ¿no? Cosa que es falsa totalmente. Y lo digo yo, que tengo 6 años de ser viudo, mi esposa no está conmigo, yo he criado a mis hijos solo, el que se acaba de ir tiene 19 años, mi otra hija tiene 12, la otra tiene 23 ya, pero ellos estaban chiquitos, tenían 16, 9 y 6 años cuando falleció su mamá. Y se nota la ausencia de la mujer en mi casa y en ellos también. O sea, lo hemos superado, hemos buscado ayuda y todo, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque se necesita una mujer en la casa. La mujer tiene otra mentalidad distinta a la del hombre. Dios mío. O sea, y eso lo determina la genética, la biología. O sea, yo produzco testosterona, no produzco feromonas. Mi temperamento es distinto, mi físico es distinto, ¿no? Muy bien. Quinto, se entiende por familia cualquier tipo de agrupación humana. Sexto, apoya la legalización del matrimonio homosexual. Séptimo, apoya la promoción del aborto. Por supuesto, también apoyan la liberalización de la marihuana y de las drogas, ¿no? En general. Es esto, el enfoque de género, ideología de género. ¿Y cuáles son las claves para América Latina? Porque yo soy latinoamericano, soy peruano y, por cierto, soy un hombre no de derecha. O sea, soy un hombre de centro. Es más, me considero de centro-izquierda. ¿Okay? Políticamente pertenezco a un partido político, pero aquí no he venido a hablar de mi partido. He venido a hablar del enfoque, ideología o teoría de género, porque además estoy postulando que en mi país se produzca un referéndum para que los peruanos decidamos si queremos enfoque de familia o enfoque de género. ¿Cuál es el enfoque de familia? Muy simple, fortalecer y proteger a la familia. Eso es todo. Y hay hombre y mujer, y hay matrimonio entre hombre y mujer. Todo lo demás hay que respetarlo, hay que respetar la vida del homosexual. Si se quieren juntar y vivir hombre con hombre, mujer con mujer, me parece perfecto. Que adopten niños, yo estoy en contra, esa es mi opinión personal, pero de eso no he venido a hablar ahora. Vamos a hablar de cuáles son las claves. Los años 90 fueron claves en América Latina. ¿Por qué? Porque aquí es que se empieza a expandir. En los 90 del siglo pasado, en 1990 en adelante, ¿no? Nace el Foro de Sao Paulo. ¿Qué son? ¿Qué coincidencia, ¿no? El Foro de Sao Paulo lo convocan en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, auspiciado por supuesto con dinero del gobierno, que era el gobierno de Lula, el gobierno de izquierda. Lula, por cierto, ahorita está preso por corrupción, ese es otro tema, ¿no? Entonces se reunieron todos los partidos de izquierda e izquierda radical de América Latina y aproximadamente 460 ONGs, que son muy importantes, son casi partidos políticos, agrupaciones. Las ONGs mucho en Latinoamérica son agrupaciones que son parte de esa estrategia del neomarxismo que viene desde la Escuela de Frankfurt para infiltrar el pensamiento de la sociedad, ¿no? Dicen que defienden los derechos humanos, que defienden la ecología, que defienden el indigenismo, que defienden el arte, que defienden la cultura, y lo que están haciendo es comernos el coco, como se dice. Muy bien, 1992, el ecologismo se difunde en América Latina. La primera marcha indigenista en Bolivia, que la dirige Evo Morales, que continúa de presidente ya creo que casi 20 años. En 1900, o sea, es un autoritario, ¿no? Ahí la democracia no existe, porque para ellos hay que radicalizar la democracia. O sea, la democracia, del concepto de ellos, es permanecer en el poder per seculum seculorum, la misma persona, ¿no? Como lo hemos visto con Chávez, con el otro, con Evo Morales. También el ecuatoriano se quiso quedar, pero ya no lo dejaron, ¿no? En 1992 nace el proyecto bolivariano, es decir, el chavismo en Venezuela. Ya vemos cómo está Venezuela, los resultados. Ellos promueven, por supuesto, el enfoque y la teoría de género. En 1992 se da la primera marcha del orgullo gay en América Latina. ¿Dónde fue? En Buenos Aires, donde ya el enfoque de género, la teoría o ideología de género está aplastando la sociedad, obligando que en los colegios se enseñe, igual que en mi país, que ya los textos escolares ya te hablan del tema de la ideología de género, ¿no? Y te dicen cuántos tipos de pareja pueden haber y tal. Señores, eso se enseña en el hogar. A mí me enseñaron respeto por las personas. Yo respeto a una persona que tiene una orientación sexual distinta a la mía, que soy heterosexual. Pero no tienen por qué enseñarle a mis hijos que esa es la forma de vivir, ¿ok? O sea, cada padre tiene derecho a enseñarle a sus hijos sus costumbres, su moral y su ética. Ellos no tienen por qué destruir la superestructura que quieren destruir. ¿Para qué? Para implantar pues el comunismo. En 1992 se escribe un libro muy importante que se llama El fin de la historia del último hombre, que se lo recomiendo que lean, de Francis Fukuyama, que es un libro que promueve pues el neoliberalismo, ¿no? Que también en el fondo a la hora se llegan a tocar estos aspectos. Bueno, muy bien. Aquí terminé.
Entonces ya sabemos cuál es el origen y cómo se desarrolla la ideología, teoría o enfoque de género. ¿Cuál es su finalidad? Destruir la sociedad tal como la conocemos, ataca a la familia, ataca a las instituciones armadas. ¿Qué han hecho en mi país, por ejemplo? Hicieron que los generales, toda la plana mayor del ejército, se pongan unos mandiles rosados supuestamente para luchar por los derechos de la mujer, contra la violencia, contra la mujer en el país, ¿no? Contra el machismo. Pero no le puedes poner pues un mandil rosado a los generales del ejército encima del uniforme, porque el uniforme es un símbolo. El ejército tiene un reglamento. O sea, para un militar el uniforme es un símbolo, no lo puedes modificar. Y además han roto un montón de leyes de los estatutos y el reglamento militar en mi país. Pero ese es un tema que está precipitando el debate. Yo lo que voy es a que, ok, gente de izquierda, gente comunista, neocomunista, caviares, progresistas, rábanos, como se quieran llamar, defensores de la ideología, teoría o enfoque de género, como lo quieran llamar, sean honestos, no sean hipócritas. No sean hipócritas, digan lo que es su ideología, de dónde viene. Y las personas que defienden esto y que no sabían, ahora saben de dónde vienen. No hay que ser tontos útiles de ellos, porque una cosa es defender los derechos de las personas y otra cosa es quererle dar privilegios a determinados grupos para poder romper la estructura de la sociedad. ¿Ok? O sea, las personas tenemos derechos porque somos personas. Una mujer tiene iguales derechos que un hombre, no porque es mujer, sino porque es persona. Y debe tener algunas leyes que privilegian su condición de mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer sale embarazada. Entonces tiene que tener un tiempo para poder vivir su embarazo y vivir su maternidad. Después nosotros, los hombres, decimos, no, yo no quiero que tú trabajes. Dedícate a los niños en casa porque los niños necesitan la presencia de su madre en el comienzo más tiempo que del padre, ¿no? O que haya un poco más de cuidado con ellos porque no hay con quién dejarlos. Pero ese es un asunto de la familia. O sea, el Estado no tiene por qué meterse, pero para que funcione la ideología, teoría o enfoque de género, tiene que haber un Estado autoritario. Y a eso están dedicados desde hace más de 40 años. En América Latina llevan más de 20 años, desde los 90. Llevan 30 años ya infiltrando todo. Ya están en las Naciones Unidas y te dicen, no, las Naciones Unidas dicen que hay que defender esto y aquello. Y no es así. Las Naciones Unidas también están súper infiltradas. Por supuesto, los intelectuales, intelectualoides, intelectuales de gabinete, esos que solamente viven frente a un computador y lo que su imaginación les da es lo que creen que es la realidad, ¿no? Quieren forzar la realidad a lo que es su pensamiento. Muy bien. Eso es la ideología de género. Contra eso hay que combatir y no hay que permitir. Hay que promover referéndums en nuestros países democráticos para evitar que nos ganen nuestra democracia, que nos ganen nuestro hogar, que rompan nuestra familia. Yo estoy por el enfoque de familia. ¿Cuál es el enfoque de familia? Proteger y fomentar la unidad familiar, porque la familia es la célula de la sociedad. Si la gente quiere tener una religión, que tenga la religión que quiera. Yo no estoy en contra de... O sea, no soy ningún odiador, porque por supuesto lo primero que te dicen es, oh, eres un retrógrado, primero te dicen, ¿no? Porque estás en contra del enfoque de género. Te dicen retrógrado, entonces ya te cohibes, ya no quieres hablar, porque no quieres entre tus amigos quedar como el ignorante. Oh, pero qué ignorante eres, o qué intolerante eres. No, señores. O sea, no es un extremo o el otro. Dejen de usar argumentos falaces, ad hominem, es decir, atacan a la persona. En lugar de atacar tu argumento, te dicen, no, tú eres un fanático religioso. A ver, dime fanático religioso. ¿Acaso yo he mencionado alguna religión aquí? No, ninguna. Así que ni se les ocurra mencionar eso. Segundo, ¿eres un intolerante? Mentira, no soy ningún intolerante. A mí mi papá y mi mamá me enseñaron en mi casa a ser respetuoso con las personas de diferente orientación sexual, ¿ok? Y de diferente raza, ¿no? Eres un intolerante, te dicen, ¿no? No, pues, es mentira. Oh, eres un machista. Tampoco soy machista. Yo me pongo el delantal en mi casa, ahora no lo encuentro, pero hoy día cociné con mi hija y he criado a mis hijos pues yo solo. Y no solamente yo, sino muchísimos hombres. O sea, por supuesto que hay que proscribir un machismo troglodita que lo que va a hacer es, el machismo, ¿no? Es oprimir a la mujer. Nadie quiere eso, pero estamos en el siglo XXI, señores. O sea, no necesitan meterse en los textos escolares. Hay que hacer campañas que no promuevan la ideología de género, sino que promuevan el respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer al hombre también, y que luche contra la violencia intrafamiliar.
intrafamiliar, porque no es que el hombre mata a la mujer porque es mujer, o tú eres mujer, te voy a matar porque eres mujer. Si una persona hace un asesinato así, eso sí es un feminicidio. Pero ¿acaso el asesinato de uno de los ideólogos de la teoría de género actual, un neomarxista como Louis Althusser, que estranguló a su mujer, fue un feminicidio? No, fue un asesinato. No la mató por ser mujer, la mató porque se peleó con ella, porque tuvo sabe Dios lo que tuvo, no sé el caso exacto, ¿no? Pero, o sea, no es porque era mujer o porque era una persona que odiaba a las mujeres, ni intolerante, ni machista, ni fanático religioso. Ese no es el punto. El punto es que la sociedad tiene que vivir de acuerdo a su naturaleza. O sea, si quieren luchar contra una determinada estructura de la economía del mundo, donde hay injusticias evidentemente, pues luchen con la cabeza y con la acción, pero no le quieran lavar el cerebro a la gente, ni quieran destruir a la familia, ni robarse la democracia, ni destruir la democracia, como están queriendo hacer en mi país. Quieren anular el Congreso, quieren disolver el Congreso. ¿Para qué? Para convocar a su propia gente, ¿no? Y manipulan a la población a través de los medios de comunicación y a través de todo esto. Bueno, eso es lo que les quería decir. Muchas gracias por prestarme atención y espero que sirva este video, y si quieres compártelo, ¿no? Compártelo para que la gente conozca y provoquemos y convoquemos en nuestros países referéndums para ver qué queremos: enfoque de familia o enfoque de género. Estoy seguro que les vamos a dar en el lomo duro, vamos a ganar un referéndum, porque la gente quiere enfoque de familia. Yo estoy a favor del enfoque de familia. Políticamente, ya les dije, estoy en el centro, un poco hacia la izquierda, ¿no? Izquierda democrática. Esa es mi posición política, pero eso no importa mi posición política. Lo digo solamente para que no me digan que soy un ultraliberal y empiecen con sus adjetivos. ¿Quieren debatir ahí abajo en el YouTube o en el Facebook? Céntrense en lo que he dicho, ¿ok? En la parte ideológica, a ver si pueden rebatirlo. Chao.